Hola, hola colegas, buenas noches, buenas noches. Un placer estar aquí esta noche nuevamente con ustedes. Ayer, bueno, tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Quiero agradecerle al compañero Luis Carlos Gutiérrez del equipo de tecnología que nos va a estar acompañando durante toda esta jornada y las que siguen para evitar cualquier desperfecto como el día de ayer. Quería hablarles un poco, que ayer no lo hice al principio y quiero hacerlo de entrada. Quería hablarles de este proceso formativo que no es igual a los anteriores que probablemente usted ha visto en Fundabric por la duración. Este es un proceso formativo que va a tener 4 jornadas, 2 esta semana, 2 la semana que viene, porque como les dije, este curso está remasterizado, es un curso al que se le agregó mucho más contenido. Hemos estado trabajando fuertemente en todo lo que es la investigación profunda sobre el tema de la violencia intrafamiliar a raíz de un proyecto muy hermoso que tenemos en Fundabric que se llama La Oveja Negra, que es un proyecto que tiene que ver con el acompañamiento a estudiantes universitarios en su proceso de éxito académico, tomando en cuenta que muchas de las dificultades que enfrentan los estudiantes universitarios a la hora de poder concretar con, digamos, con eficiencia, con eficacia su carrera universitaria, están relacionados con problemas de índole intrafamiliar, problemas de comunicación, problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, en el desarrollo de ese proyecto, vuelvo y repito, es un proyecto muy hermoso y muy amplio, con el que ya hemos estado dando conferencias en varias universidades aquí en Caracas, en Venezuela. Pronto estaremos dando conferencias online. Bueno, nos hemos encontrado con, como les dije, con un acercamiento mucho más profundo hacia el tema de la violencia intrafamiliar, en especial todo lo que tiene que ver con sus consecuencias y también, obviamente, con el abordaje y con lo que tiene que ver con la detección. Pero una de las cosas más importantes y que más nos llama la atención poderosamente es algo en lo que hemos estado ahondando definitivamente, tiene que ver con la normalización, y lo vamos a estar viendo hoy más adelante, la normalización de la violencia como forma de corrección. Hemos crecido en una sociedad que ha determinado como correctas ciertas formas de corrección. La historia ya nos ha mostrado que definitivamente no son el instrumento idóneo para el desarrollo de personalidades fortalecidas y de personas sanas a nivel mental, a nivel psicológico, incluso a nivel físico. Es por eso que hemos traído este ciclo de conferencias que son parte de un diplomado, es decir, el diplomado en abordaje profesional e integral de la violencia intrafamiliar, y está destinado a todos aquellos profesionales del trabajo social especialmente, pero también de la educación y de algunas otras áreas de las ciencias sociales que tengan alguna relación con familias y que en algún momento determinado puedan tener un rol importante dentro del abordaje de este tipo de casos, ¿verdad? Es decir, de casos relacionados con la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, como les decía ayer, mi nombre es Seira Lakshmi Belisario, soy docente universitaria, doy clases en una universidad aquí en Caracas. También soy presidenta de Fundabric y bueno, tengo algunas experticias por allí que me traen el día de hoy por acá. En este caso, bueno, en el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les voy a dar algunos detalles, ¿verdad? El primer detalle que le voy a dar es que cuando yo active las láminas voy a apagar la cámara. Voy a apagar la cámara porque como esto puede tener algunos problemas de conectividad que a veces pueden ocurrir, entonces yo prefiero apagar la cámara para que usted pueda disfrutar de las láminas y seguidamente con mi voz, usted va a seguir siguiendo el hilo de la conferencia. Lo siguiente que le voy a pedir es que tenga papel y lápiz a la mano, porque es bastante información. Yo suelo hablar bastante rápido porque es muchísima información y lo que vamos a tratar es de que no nos quedemos aquí unas 2 horas, sino que podamos estar 1 hora y tanto, que es más o menos lo que dura la conferencia. Igual probablemente se extienda hasta las 2 horas, no lo sé, pero vamos a tratar de hacerlas lo más sucinta posible.
Y de esto lo que quiero recalcar, aunque usted va a tener la conferencia disponible por bastante tiempo, lo que quiero recalcar es que usted debe tener notas ahí a la mano, porque después de la clase les vamos a compartir por el grupo de WhatsApp la interacción. ¿Qué es la interacción? La interacción es una pequeña tarea que usted tiene que hacer, ¿verdad? En este caso la va a hacer a través de Instagram, una pequeña pregunta que usted va a responder a través de Instagram para ir visualizando su trabajo con las conferencias, o sea, para saber que usted está realmente viendo las conferencias. Esto lo lleva el equipo académico de la mano, el equipo de control de estudios, y así usted puede certificarse. Eso sobre todo para los que se desean certificar. Esta certificación es por 120 horas académicas y, como les decía, es una certificación de diploma. Entonces, bueno, sin más preámbulos, comencemos con el tema del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas, por favor, déjeme por allí en los comentarios desde dónde nos escribe, cómo se llama, cuál es su profesión, si me está escuchando o no me está escuchando bien, aunque tenemos aquí, como les decía Luis Carlos, como monitor para que nos tenga al tanto. Hasta ahora parece que se está escuchando muy bien. Siempre es bueno recibir su feedback por allí en los comentarios. Y también suscríbase al canal, porque al activar la campanita, es decir, al suscribirse y activar la campanita, por ejemplo, la clase de mañana le va a llegar el recordatorio inmediatamente a su celular. Además que cualquier otro contenido que vayamos compartiendo, que solemos compartir contenido casi semanalmente, usted lo va a poder disfrutar al tiempo y al momento en que le llegue la notificación. Entonces no se pierda por allí de suscribirse y de activar la campanita. También nos ayuda a llegar a más personas. No solo eso, comparta este video si lo considera de valor para sus amigos profesionales, incluso para la vida personal de las personas, valga la redundancia, de las personas que nos rodean, porque este es un tema muy sensible para todos. Y bueno, procedo a compartir pantalla. Vamos a ver, compartir pantalla por aquí. Un segundito, esto es rápido por aquí. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a ver aquí. Un momento, compartir pantalla otra vez. Presentación de PowerPoint, share. Perfecto, ya usted allí está viendo la pantalla, entonces yo eh, voy a apagar mi cámara para que usted pueda disfrutar de las láminas completamente. Voy a detener video. A ver, ¿me escucha ahí perfectamente, Luis Carlos? ¿Se me escucha? Se me escucha. Muy bien, entonces estamos bien por aquí. Y bueno, como les decía, hoy vamos a estar trabajando con la unidad 1 de 4 unidades que son, que es el abordaje, o sea, el tema completo es el abordaje profesional de la violencia intrafamiliar, y hoy vamos a estar tratando de comprender en esta unidad 1 todo lo que significa el fenómeno de la violencia, lo que es el fenómeno de la violencia, y más específicamente de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Voy a pasar a la primera lámina entonces. Vamos a ver, ahí ya debería poderla ver. Aquí les coloqué algo que no estaba ayer lo mencioné, pero hoy quise convertírselo en una lámina, y es que quería hablar un poco acerca de las estadísticas, ¿verdad? Porque las estadísticas que yo voy a proporcionar aquí, las estadísticas que nos encontramos normalmente en nuestras investigaciones, aunque se basan en datos oficiales y en los reportes que están disponibles más o menos hasta el año 2021, es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en cuenta que todas las estadísticas están sujetas a ciertas limitaciones y a posibles discrepancias con la realidad. ¿Por qué? Bueno, pasa por varias causas, y estas que están aquí son las 4 causas principales. En primer lugar, esto que llamamos subregistro, ¿verdad? ¿Qué es el subregistro? Bueno, esto es un problema muy común en muchos tipos de delitos, porque incluida obviamente la violencia intrafamiliar,
porque no en todos los casos, se los comentaba ayer, no en todos los casos se denuncia a las autoridades. ¿Por qué causa? Por miedo, por vergüenza, por falta de confianza en el sistema de justicia, etcétera, etcétera. Entonces, no existen unas estadísticas oficiales que puedan reflejar completamente la magnitud real de un problema. Entonces tenemos que tomar en cuenta que si bien tenemos una estadística oficial, ya sea por un organismo supranacional como la UNESCO, como la Organización Mundial de la Salud o como la ONU, o por algún organismo nacional, algún registro de algún ministerio interno de su país, usted debe tomar en cuenta que esas estadísticas están siempre por debajo de la realidad real del problema que usted está intentando abordar. Eso debemos tenerlo en cuenta, eh, no solo desde el punto de vista científico, ¿verdad? Del investigador, sino también desde el punto de vista humano. Es decir, si yo veo aquí una cifra que me dice 61% y está por encima de esto, o sea, yo tengo la conciencia plena de que está por encima de esto, bueno, puedo entender un poco más la magnitud de esa situación, ¿verdad? Lo segundo tiene que ver con la variabilidad en la recopilación de los datos. ¿Qué es eso? Bueno, que la calidad y la precisión de esas estadísticas van a depender de la forma en que esos organismos recopilan esos datos, ¿verdad? Entonces, podemos tener organismos que son como más confiables y otros que no lo son tanto. ¿Por qué? Porque no podemos tener confianza plena y absoluta en la forma en la que tanto la institución como los individuos pudieron haber recolectado esa información. ¿Por qué digo las instituciones y los individuos? Porque a veces las fallas son institucionales, es decir, en las fórmulas que tienen las instituciones para la recolección de los datos, y en otros casos las fallas son humanas, en el sentido de que la persona o las personas que eran responsables de recabar la información no lo hicieron, aún teniendo los mecanismos, no lo hicieron de la manera correcta. Entonces, aquí, ¿verdad? Digamos que el criterio institucional o el criterio de los individuos o del individuo que está involucrado puede alterar, ¿verdad? El registro y la clasificación de esos datos estadísticos. Entonces, eh, por ejemplo, algunas fuentes pueden incluir, ¿verdad? Solo los casos denunciados por la policía, mientras que hay otras estadísticas que también consideran los datos de servicio de atención a las víctimas, ¿verdad? Por ejemplo, los hospitales, etcétera. Entonces ahí, cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar, tenemos que ser bien cuidadosos de estar completamente convencidos de la veracidad de las estadísticas a las que nos estamos enfrentando. Obviamente, aquí en el tema de la variabilidad de la recopilación de los datos hay que ser muy conscientes de quién es la institución que nos está proporcionando la información, porque tenemos obviamente más confianza en algunas que en otras. Los siguientes serían los cambios en la conciencia y en las denuncias, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Existen, por ejemplo, campañas de concienciación y hay esfuerzos que se hacen para empoderar a las víctimas y esto puede influir en la cantidad de casos denunciados. Les voy a poner un ejemplo. Durante la pandemia se habló de un aumento de casos. En algunos países se registró hasta 28% de aumento en los casos de violencia. Pero también hay una realidad y es que la gente estaba pasando más tiempo junta. Por lo tanto, si hablamos de violencia intrafamiliar, había muchas más probabilidades estadísticas de que ocurriesen casos de violencia. Pero había un fenómeno y es que durante la pandemia se comenzó a hacer mucho más visible el uso de las redes sociales y a través de las redes sociales se comenzaron a denunciar muchísimos casos de violencia, tanto contra niños y niñas, violencia dentro del hogar, violencia contra animales. Es decir, comenzaron a visibilizarse a través de las redes sociales una cantidad de casos y eso puede obviamente aumentar la tasa de manera bastante fuerte. Entonces, eso es otro dato que puede afectar las estadísticas en muy corto tiempo o a lo largo del tiempo. Y por último, ¿verdad? Lo que siempre va a influir, que tiene que ver con el contexto socioeconómico, con el contexto cultural, ¿verdad?
la educación, la situación económica de la víctima o la situación económica del victimario, la percepción que se tiene culturalmente sobre la violencia puede influir en la denuncia y por lo tanto va a influir en las estadísticas. Entonces estos cuatro elementos nos tienen que, digamos, poner alerta acerca de qué, cuánto debemos creer en las estadísticas o hasta qué punto podemos confiarnos en que la tasa que nos está presentando es la tasa real. Digamos que no es que no vayamos a confiar en las estadísticas porque son importantes, solo que tenemos que tener un criterio, un margen de criterio que nos permita saber que no reflejan al 100% la realidad, ¿verdad? Es decir, son una referencia importante, sobre todo cuando consultamos fuentes que están actualizadas y que realmente tienen dentro del contexto, no sé, de la región o del país, tienen un buen peso, digamos, en el reconocimiento de esa institución. Pero, aún con todos los esfuerzos que se hacen continuamente para mejorar la recopilación de datos, la sensibilización y todo el tema de la comprobación de esos datos estadísticos, es importante, y lo digo aquí antes de comenzar la formación como tal, es importante que nosotros podamos tener en cuenta esas fallas digamos, de lo que es un sistema estadístico, ¿sí? Entonces, bueno, una vez hecha esa primera aclaratoria, paso a la siguiente lámina para comenzar con el curso. Y aquí estamos, violencia. ¿Qué es violencia? Colóqueme por allí lo que usted cree que es violencia. Colóquelo en los comentarios. Los que vieron el curso ayer ya lo saben. Los que vieron hasta donde duró ayer la jornada ya lo saben, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de la violencia intrafamiliar, como les dije en la portada, y de la violencia y de la violencia intrafamiliar. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Adentrarnos en el tema, ¿qué es la violencia? ¿Qué piensan cuando piensan en violencia? Yo quise colocar esta imagen aquí de el boxeo porque me parece más que un deporte, un acto puro, básico y simple de violencia. Entonces, ¿qué es la violencia? Colóquemelo allí en los comentarios. Tipémelo en los comentarios. ¿Qué es la violencia? Bueno, comenzamos, ¿verdad? La violencia, tal como algunos están colocando allí en los comentarios, es un fenómeno que es complejo y que es multidimensional y que obviamente ha sido objeto de estudio y de definición por parte de cualquier cantidad de investigadores y de organismos a lo largo y ancho de la historia, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, que tiene una definición muy certera, dice que, o la define como el uso intencional, o sea, hay una intención de la fuerza física o el poder de hecho o como amenaza contra quién, contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o comunidad, ¿verdad? Y esto va a causar o tiene muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, mal desarrollo o privaciones. Lo voy a leer nuevamente, lo voy a leer textualmente. Dice así: es el uso intencional de la fuerza física o el poder de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, mal desarrollo o privaciones. ¿Sí? Este es el concepto que nos entrega la Organización Mundial de la Salud desde 2002. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ahora bien, este cuadro que ve aquí, que es acerca de los tipos de violencia, eh, lo vamos a estar viendo a lo largo de la formación, lo vamos a estar ahondando a lo largo de la formación y lo vamos a ver en repetidas oportunidades. Y es que existen diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Cada una tiene unas características y unas consecuencias muy particulares. Entonces tenemos en primer lugar la violencia física, ¿verdad? ¿Esto qué involucra? Bueno, la fuerza física, literalmente la fuerza física. ¿Con qué propósito? Como ya lo habíamos dicho, causar daño, ¿verdad? Eso puede ser golpes, pueden ser empujones, pueden ser mordeduras, arañazos, alones de cabello,
objetos, el envío de objetos o el lanzar objetos contra una persona. Es decir, hay muchos ejemplos de lo que podríamos estar entendiendo como violencia física. Luego tenemos la violencia psicológica, ¿verdad? En este caso, esto va a incluir comportamientos que causen daño emocional y que disminuyan el autoestima. Eso pueden ser amenazas, pueden ser insultos, pueden ser humillaciones, pueden ser control excesivo, puede ser manipulación, etcétera, etcétera. Luego tenemos la violencia sexual. ¿Qué implica la violencia sexual? Cualquier acto no consentido, abuso o explotación sexual, y puede ocurrir en distintos contextos, ¿verdad? Puede ser dentro del familiar, dentro de lo laboral, en lo comunitario, etcétera, etcétera. Luego tenemos la violencia económica, que voy a hacer un apartado, después lo explicaré con ejemplos más adelante. Pero aquí vamos a hablar de violencia económica y de violencia patrimonial como dos formas diferentes de violencia, ¿sí? En el caso de la violencia económica se va a referir al control y la limitación de los recursos económicos de una persona, impidiéndole acceso a dinero, empleo o alguna otra forma de sustento, ¿verdad? Es una de las formas más comunes dentro de la violencia intrafamiliar y afecta muchísimo el tema de la independencia y de la seguridad financiera de las víctimas, lo cual lo hace más vulnerable dentro de esa dinámica. Y les decía que me gustaría que diferenciáramos la violencia económica de la violencia patrimonial, ya que hay cosas o elementos o incluso objetos que, aunque no representan un bien material, son parte del patrimonio del individuo, y el hecho de quitárselos, robárselos, escondérselos menosprecia su libertad, socava su libertad. Por ejemplo, el documento de identidad, ¿verdad? O el pasaporte. O algún otro documento importante, y hay algunos otros elementos de pertenencia del individuo que pueden ser socavados y que estaríamos hablando en ese caso de violencia patrimonial. Voy a pasar a la siguiente lámina. Muy bien. En este tema que ayer dije no voy a ahondar mucho y terminé conversando bastante, ¿verdad? Tiene que ver sobre las perspectivas teóricas, porque sobre la violencia, porque como le dije al principio, esto ha sido un tema estudiado a lo largo de la historia y a lo ancho, es decir, a través de todo el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se ha presentado en todas las culturas, vuelvo y repito, a lo largo de la historia, y que se presenta siempre en muchos ámbitos o en casi todos los ámbitos donde hace vida el ser humano. Entonces, han habido estudios desde la psicología, desde la sociología, desde la filosofía, y hay algunas teorías que son bien importantes al día de hoy y que respaldan una idea primaria, que es que la violencia no es propia del ser humano. Cuando digo que no es propia del ser humano es porque no es parte de nuestra genética, sino que tiene que ver con una conducta aprendida, ¿verdad? Y entonces lo que yo les traje por aquí, se los traje someramente, usted tiene que investigar bastante sobre este tema porque es bien importante. Eh, lo que le traje por aquí fue tres de las principales teorías que sustentan esto que le acabo de decir, ¿verdad? La primera teoría es la teoría del aprendizaje social. Esta teoría fue propuesta por Albert Bandura y sugiere que la violencia es un comportamiento aprendido. Esto tenemos que tatuárnoslo ahí en la mente, ¿verdad? Es un comportamiento aprendido a través de la observación y de la imitación de modelos. Y según Bandura, ¿verdad? Los individuos no nacen con comportamientos violentos, sino que aprenden a observar a otras personas, especialmente aquellas que consideran modelos a seguir. ¿Y cuáles son los modelos a seguir? De los niños, niñas, cuando están en su proceso de construcción de conceptos, bueno, sus cuidadores, sus padres, sus familiares, su primer grupo de socialización, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo dice Bandura que ocurre este proceso? Bueno, en principio a través de la observación y la imitación, ¿verdad? Luego a través del refuerzo positivo, porque lo viven dentro del hogar y otros miembros del hogar lo refuerzan.
Lo tercero sería la autoeficacia, que tiene que ver con la capacidad del individuo de llevar por sí mismo a cabo esos comportamientos violentos, ¿verdad? Y entonces, bueno, tenemos que, obviamente, nos encontramos con que los niños que observaron a adultos agredir eh, a otros también son o son más propensos a imitar ese comportamiento. Luego tenemos la teoría de los sistemas, ¿verdad? Esta teoría de los sistemas es de Uri Bronfenbrenner, y él nos dice que las interacciones entre diferentes niveles del sistema ecológico influyen en el desarrollo humano y en el comportamiento. Esto va a incluir, obviamente, a la violencia también. Entonces, él habla de que existe un microsistema, un mesosistema, un exosistema, un macrosistema y un cronosistema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? En el caso del microsistema son los entornos más cercanos e inmediatos del individuo, ¿verdad? La familia, la escuela, los amigos. Y la violencia en el microsistema, por ejemplo, como la violencia doméstica, va a influir directamente en el comportamiento violento del individuo. En el caso del mesosistema, va a comprender esas interacciones entre diferentes macrosistemas. Por ejemplo, si un niño si un niño ve violencia dentro del hogar y lo refuerza dentro de la escuela, obviamente está uniendo allí, está atando cabos, digámoslo así, y está mucho más propuesto a exhibir comportamientos agresivos. En el caso del exosistema, habla de contextos que puedan influir directamente al individuo, como los otros entornos, eh, por ejemplo, el entorno laboral de los padres. En el caso del macrosistema, ¿verdad? Ahí estamos hablando ya de las normas, de los valores y de las políticas culturales y sociales que pueden influir el comportamiento de ese individuo. Y cuando hablamos del cronosistema, tiene que ver con el tiempo en el desarrollo del individuo, ¿verdad? El vivir en un momento histórico específico o algún cambio importante dentro de su vida, como por ejemplo una guerra o una migración, pueden influir en la propensión a la violencia. Y por último está la teoría de la atención, que esta es propuesta por Robert Agnew y que argumenta que las tensiones o las presiones emocionales experimentadas por los individuos pueden llevar a un comportamiento violento como una forma de aliviar o responder esas tensiones. Si esta teoría de la atención la unimos a la primera teoría, que es la del aprendizaje social, que es la de Bandura, nos vamos a encontrar con que un individuo que está permanentemente, y esto lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de las consecuencias de la violencia, un individuo que está permanentemente dentro de un ambiente violento va a estar en tensión. ¿Y cómo va a ser su forma de reflejar o de drenar esa tensión? Bueno, a través de la única forma aprendida, que es la forma violenta en la que aprendió de su padre. Entonces se vuelve como una especie de círculo en el que el individuo aprende el comportamiento violento, es víctima de violencia, esto lo coloca en una tensión permanente y la forma de drenar esa tensión es a través de ese comportamiento violento, ¿verdad? Entonces, él identifica varios elementos dentro de esta teoría, ¿verdad? En primer lugar, las fuentes de la tensión, ¿verdad? Dice que son tres tipos principales de fuente de tensión: la falta del logro de metas positivas, la pérdida de estímulos positivos y la presencia de estímulos negativos. Y luego bien, vendría una etapa que es de respuesta a la tensión, y él habla de que hay unos factores moderadores, ¿verdad? Por ejemplo, la capacidad de afrontamiento, el apoyo social, los recursos personales, los recursos comunitarios, que pueden influir también en la manera en la que los individuos responden a esa tensión. Entonces, los que tengan menos recursos, ¿verdad? Y los que tengan menos apoyo son los que van a ser más propensos a recurrir a la violencia como única forma de respuesta a esa tensión que plantea. Entonces,
como podemos ver hasta aquí, ¿verdad? La violencia es un fenómeno que es multifacético y que tiene unas raíces profundas en factores individuales, en factores familiares, en factores sociales y en factores culturales. Nosotros, ¿verdad? Si queremos entender la violencia intrafamiliar, tenemos que entender las diferentes formas de violencia e incluso ahondar muchísimo en estas teorías que explican cómo su aparición va a ser crucial para que nosotros podamos desarrollar estrategias efectivas de prevención y de intervención, ¿verdad? Entonces ya la OMS nos dice que no es solo un problema de salud pública, sino que también es una violación de los derechos humanos que requiere una respuesta coordinada y multisectorial para ser abordada de manera efectiva. Y eso definitivamente es nuestro rol y creo que es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y entramos. Los mexicanos dicen a lo que te truje chencha. No sé si eso, no sé si eso es una grosería en mexicano o en México, pero lo he escuchado y me parece gracioso. Entonces, bueno, eh, nosotros hemos querido hacer hincapié, ¿verdad?, en el tema de la violencia intrafamiliar en esta conferencia porque entendemos eso. En primer lugar, que es el primer espacio de socialización del individuo y las formas de resolución de conflicto que ese individuo desarrolla a lo largo de su vida van a tener su génesis dentro de la familia. La forma en la que ese individuo se va a comunicar fue aprendida en primera instancia dentro del seno familiar. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es violencia intrafamiliar? ¿Qué es violencia intrafamiliar? Quiero que me lo coloque allí en los comentarios, quiero que me diga según su percepción qué es violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, les voy a dar unos segundos allí mientras yo tomo un poco de agua para que usted pueda escribirme allí en los comentarios qué es violencia intrafamiliar. Obviamente todos estamos muy cerca del concepto, ¿verdad? Ya cuando uno llega a hacer un curso de violencia intrafamiliar es porque uno ya sabe, uno ya tiene una idea allí preconcebida. Y es que tal como ustedes están comentando allí, la violencia intrafamiliar, que también se le conoce como violencia doméstica, ahorita vamos a ver por qué no decimos tanto violencia doméstica como sí violencia intrafamiliar, es una forma específica de violencia que ocurre ¿dónde? Dentro del ámbito familiar, ¿verdad? Esto va a abarcar actos de violencia cometidos por un miembro de la familia contra otro miembro de la familia y puede incluir cualquiera de las formas de violencia que ya mencionamos, ¿verdad? La física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial, etc. Estamos hablando de un fenómeno que es global, que afecta a millones de millones de millones de personas en todo el mundo y que tiene tres principales grupos de víctimas, que son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores. No son, no son las únicas víctimas, ¿no? Pero estadísticamente hablando, son los que son más afectados. Y tiene unas repercusiones terribles de las cuales vamos a estar hablando el día de mañana. Vamos a estar hablando con detenimiento, que es el tema que a mí me parece más increíblemente interesante ahorita en este momento de mi vida. ¿Cómo afecta la violencia intrafamiliar nuestra conducta, nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra química cerebral, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, decía que no se utiliza tanto el término violencia doméstica porque la violencia intrafamiliar no ocurre únicamente dentro de la casa, ¿sí? La violencia intrafamiliar ocurre entre miembros de una familia, pero no necesariamente ocurre dentro de la casa. ¿Sí? O sea, cuando digo casa me refiero al espacio físico conocido como casa, ¿verdad? De hecho, no tiene que ser familia directa, no tiene que ser familia, el núcleo familiar cercano, sino que incluya toda la familia extendida. Cualquier vínculo
de intimación. De hecho, por ahí se va el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ya voy a explicar esta lámina, pero les quiero traer el concepto de la Organización Mundial de la Salud que dice que es cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que cause daño físico, psicológico o sexual a quienes forman parte de esta relación. Lo voy a volver a leer para que lo tengan claro. Dice, cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que cause daño físico, psicológico, sexual a quienes formen parte de esa relación. Entonces, no está hablando de un parentesco consanguíneo, sino que está hablando de una relación íntima, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un hijo adoptado. No hay una relación consanguínea, pero hay una relación íntima. Puede ser una pareja. No hay una relación consanguínea, a lo mejor ni siquiera una relación legal, formal, pero hay una relación íntima. Y bueno, como ya habíamos dicho, incluye las formas de violencia que ya conocemos, la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial. Y aquí les traje, que ayer les dije que esta lámina se me había borrado, ¿verdad? Aquí les traje, esto tiene que ver también con las estadísticas, son los contextos en los que ocurre la violencia intrafamiliar. Y si bien puede ocurrir en diversos contextos y situaciones, las personas que más se ven afectadas por esta violencia en cualquier contexto son esto que nos vamos a encontrar por aquí, ¿verdad? En primer lugar, tenemos a las parejas íntimas, ¿verdad? La violencia entre parejas va a ser una de las formas más comunes de violencia intrafamiliar que nos vamos a encontrar en cualquiera de sus tipos de violencia, ¿verdad? Y ocupa aproximadamente el 43% en el caso de las mujeres. En el caso de las parejas íntimas, la principal víctima son las mujeres. Y dice, las estadísticas indican que aproximadamente un 43,9% de las mujeres han experimentado violencia por parte de su pareja. El siguiente grupo de víctimas, ¿verdad? Van a ser los niños, niñas y adolescentes. Aquí vamos a incluir el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual por parte de padres o cuidadores. Y según un informe de la UNICEF, ¿verdad? Aproximadamente el 68% de los niños y niñas entre 2 y 4 años de edad han experimentado regularmente disciplina violenta por parte de sus cuidadores. Así que como podemos ver en esta tabla, la principal víctima dentro de la violencia intrafamiliar no son las mujeres, son los niños, las niñas y de los adolescentes. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando hablamos de violencia intrafamiliar, no estamos hablando de violencia por causa de género. La violencia por causa de género es un fenómeno en sí mismo, es otro tipo de fenómeno relacionado con la violencia, también sumamente importante y que afecta muchísimo el núcleo familiar. Pero, cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar, y eso tenemos que tener mucha claridad al abordarlo, no estamos hablando de la violencia de un hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Estamos hablando de la violencia que ocurre por diversas causas dentro del núcleo familiar, entre miembros de un núcleo familiar. Los siguientes serían los adultos mayores, que pueden ser víctimas también de los distintos tipos de abusos por parte de sus familiares, y hay estudios que indican que aproximadamente el 16% de las personas mayores han sufrido algún tipo de abuso. Como podemos ver dentro de estos grupos, si bien hay otros grupos que no están en la tabla porque tienen menos incidencia estadística, no quiere decir que no ocurra. Por ejemplo, las mujeres también pueden violentar a los hombres dentro del núcleo familiar y pasa muchísimo, pero se denuncia muy, muy poco. En la última conferencia que dimos el jueves de la semana pasada en una universidad en Caracas, nos estaba acompañando el profesor Pedro López, que ha dado clase aquí con nosotros en Fundabric. Él es criminólogo y es abogado y es de todo el área, trabajó en la fiscalía
y comentaba el profesor que una de las tasas de denuncia más baja que existe por la revictimización o la segunda victimización es precisamente la denuncia de hombres maltratados. ¿Por qué? Porque existe mucha vergüenza, porque hay un estigma social alrededor del hombre maltratado por la mujer y entonces hay muy, 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 muy poca tasa de denuncia. Inclusive comentaba que a veces los hombres van a denunciar a la policía y la policía se ríe o hace mella o hace burla de la denuncia de la violencia de parte de un miembro femenino hacia un miembro masculino. Las leyes también protegen muy poco la denuncia del hombre frente a la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, les decía que hay otro, incluso en España hay una legislación, ahorita hace tiempo que no hablo del tema y se me fue la palabra de la mente, pero en España tuvieron que legislar un tipo de violencia que cada día crecía más dentro de la familia, que era la violencia de los hijos hacia los padres. Y bueno, tuvieron que crear legislación al respecto por el aumento indiscriminado en la tasa de casos de violencia de parte de los hijos hacia los padres. Entonces, lo que quiero explicar aquí del fenómeno es que cuando hablamos de violencia intrafamiliar no podemos centrarnos o retrotraernos únicamente a la violencia que sufren las mujeres por parte de su pareja. Hay que tomarlo en cuenta como violencia intrafamiliar, como un caso de posible violencia intrafamiliar, puede ser un caso de violencia por causa de género, pero no podemos dejar de lado todo el resto de las violencias, en especial, y es en lo que yo voy a hacer más énfasis durante todo este ciclo de conferencias, es la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que como podemos ver ahí en la tabla, representa y ya vamos a ver por qué esa tabla está muy por debajo de la estadística real, un 68% de niños y niñas que reciben algún tipo de violencia. Y vamos a ver más adelante por qué la tasa es mucho más baja de denuncias de niños, niñas, adolescentes que de cualquier otro caso de violencia que podamos observar dentro del espectro de lo denunciable o de lo denunciado. Paso a la siguiente lámina. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los diversos o diferentes factores de riesgo que pueden aumentar los factores que pueden aumentar el riesgo de violencia intrafamiliar? Bueno, vamos a tener en primer lugar los factores individuales, ¿verdad? ¿Cuáles son estos factores? Bueno, tal como vimos cuando estábamos hablando de las teorías acerca de la violencia, las distintas teorías acerca de la violencia, nos encontramos con que un historial de abuso en la infancia, algún tipo de consumo de sustancias, puede, o algún tipo de trastorno mental puede hacer que el individuo cometa esos mismos hechos o sea, desde su familia de origen hacia su familia constituida. En la mayoría de los estudios nos encontramos con que los individuos que cometen violencia fueron a su vez víctimas de violencia en la infancia. El siguiente factor sería el factor relacional, ¿verdad? Que tiene que ver con dinámicas de poder desiguales, conflictos de pareja, problemas financieros. Este tipo de conflictos frecuentes y la falta de comunicación efectiva dentro de las relaciones puede aumentar el riesgo de violencia. Los siguientes serían los factores comunitarios, que tienen que ver con las normas culturales que justifican la violencia, ¿verdad? La falta de apoyo social, el aislamiento, ¿verdad? Cuando nos encontramos con comunidades que tienen unos niveles muy altos de violencia y de desorganización social, nos vamos a encontrar con que tienen tasas mucho más altas de violencia intrafamiliar. Los siguientes serían los factores sociales o factores culturales, ¿verdad? Que tiene que ver con normas de género que van a promover una especie de subordinación de mujeres, de niños, de adultos mayores, de personas con alguna discapacidad y que van digamos, van a remarcar el tema de las desigualdades, ¿verdad? Lo cual convierte a las víctimas o las hace más vulnerables
frente a el hecho de no estar protegidas o de ser víctimas de alguna injusticia. Entonces, cuando nos encontramos con sociedades que tienen, por ejemplo, normas muy rígidas de roles de género y que tienen altos niveles de desigualdad de género, nos vamos a encontrar tasas mucho más altas de violencia contra mujeres y contra niños, niñas y adolescentes. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá. ¿Cuáles son los roles dentro de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Porque dentro de la dinámica de la violencia intrafamiliar se pueden identificar varios roles que van a representar a diferentes miembros de la familia. Entonces, en primer lugar, nos vamos a encontrar con el perpetrador o el victimario, ¿verdad? Que es la persona que ejerce la violencia y que detenta el control. Generalmente se trata de una figura que busca mantener ese poder sobre la víctima a través de diversas tácticas abusivas, ¿verdad? Normalmente muestran un patrón de comportamiento que es controlador, que es coercitivo y que está diseñado para someter a esa víctima y para mantener ese dominio. En siguiente lugar vamos a tener a la víctima, ¿verdad? Que es la persona que sufre la violencia y que sufre ese control. Entonces, esta víctima va a experimentar o puede experimentar una amplia gama de abusos, incluyendo cualquiera de los tipos que ya hemos reiterado, el físico, el emocional, el sexual, el económico o el patrimonial, y la víctima de violencia doméstica frecuentemente experimenta una pérdida de la autoestima y puede desarrollar un síndrome del que vamos a estar hablando en detenimiento más adelante, que es el síndrome de indefensión aprendida. Ya vamos a ver qué es eso con más detenimiento. El siguiente rol que nos vamos a encontrar dentro de la violencia intrafamiliar son los aliados, ¿verdad? Que son familiares o que son amigos que consciente o inconscientemente apoyan o permiten el comportamiento del abusador, ¿verdad? Pueden negar la violencia, pueden culpar a la víctima o pueden propiciar apoyo logístico al perpetrador, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar hacia la mujer o hay peleas entre parejas, ¿verdad? Y llega a haber algún tipo de violencia, entonces, digamos, la gente normaliza eso y dice, no, lo que pasa es que los matrimonios siempre pelean. O cuando se golpea a los niños para corregirlos, entre comillas, y entonces, bueno, el resto de la familia dice, no, es que eso es lo correcto, es que hay que darle su chancletazo, como dirían aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Ayer conversábamos sobre el tema de la chancleta latinoamericana, esa terrible chancleta latinoamericana. Bueno, en otros países tiene otro nombre, chancla, chancleta, chola, y en Chile tiene otra. En Chile, hoy por cierto lo escuché, pero no recuerdo cuál es. Y bueno, les comentaba, ¿verdad? Ayer les comentaba que en el caso de los aliados, por lo menos en Venezuela, no se puede considerar al otro padre, es decir, si hay un padre que ejerce la violencia, el otro padre no es considerado un testigo. ¿Verdad? En el caso de los, bueno, voy a hablar del último rol, que es el testigo, que es una persona que digamos que es consciente de la violencia, puede ser un vecino, un colega, un amigo, y su respuesta, la respuesta de esta persona, es decir, del testigo, puede variar desde la indiferencia total hasta la intervención activa para ayudar a la víctima, ¿verdad? En este caso, el rol de los testigos es crucial porque su intervención puede ser la diferencia entre la continuidad y la interrupción del ciclo de la violencia. Una de las cosas que les decía es que en este tema de estos roles de aliado y de testigo, ahí va a influir muchísimo la legislación local, es decir, la legislación de su país. En el caso de Venezuela, una persona en el caso aquí hay una ley de protección de niños, niñas y adolescentes, y en el caso de esta ley, si una persona, sobre todo si es uno de los padres, ¿verdad? Eh, es testigo, se está viendo que hay una situación de violencia o de trato cruel, que es como también lo delimita la legislación venezolana hacia un niño, una niña o a un adolescente, y no interviene de ninguna forma, es decir, permite la violencia, no es considerado un testigo, es considerado un
coautor. ¿Por qué? Porque es tan responsable uno de los padres como el otro, es decir, ambos cuidadores son responsables del bienestar integral de ese niño, niña o adolescente. Por lo tanto, ambos tienen la misma carga penal. Es decir, los mismos van a cumplir la misma sentencia porque son coautores del hecho. No es considerado un testigo. No es que ella le pegó, yo solo lo vi. Bueno, usted también no es ni cómplice. La figura no es cómplice, la figura es coautor. Es decir, usted lo hizo como si esa persona lo hizo y usted lo hizo junto con ella, ¿sí? Es decir, usted fue parte, aunque usted no haya tocado ni un solo cabello de ese niño, de esa niña o de ese adolescente, usted lo hizo tanto como lo hizo la persona que lo ejecutó. Entonces es importante que nosotros estemos siempre alertas del tema legal dentro de nuestros países para saber cuando hablemos de abordaje lo vamos a estar desarrollando para que tengamos claridad de las personas que están involucradas dentro de esto que está ocurriendo. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, aquí entramos al tema que honestamente más me apasiona. Para mí ha sido un camino de aprendizaje desde hace muchos años. Yo nací como una mamá normalizadora de la violencia o con violencia normalizada. En el año 2010 tuve a mi primera niña, en el año 2012 tuve a mi segunda niña y la verdad es que proviniendo de un hogar donde la violencia era una norma en la corrección, bueno, cuando yo comencé con mi crianza, asumí que eso era lo correcto, pues, que había que las nalgadas eran correctas o que algunas otras formas de corrección eran correctas. Con el tiempo, y agradezco al universo que me haya enviado por estos rumbos de la investigación de la violencia intrafamiliar y de la salud y de la sanación psicológica, psíquica, espiritual, como usted la quiera llamar, especialmente psicológica, en mi caso con muchos años de terapia, poder entender que la corrección no está asociada con la violencia. La corrección por nada del mundo está asociada, ni debe estar asociada con la violencia ni con el trato cruel. Entonces, bueno, cuando hablamos de la normalización de la violencia, ¿verdad? Estamos hablando de que hay sociedades, ¿verdad? Y culturas que creen que es una forma adecuada de corrección de niños, niñas y adolescentes. Y se va a manifestar, ¿verdad?, en distintas prácticas que van a justificar el castigo físico y el castigo emocional como métodos disciplinarios. Esta normalización va a tener efectos profundos y duraderos en la percepción y en la respuesta a la violencia contra menores, tanto por parte de las víctimas como de la sociedad en general. Entonces nos vamos a encontrar con que existen culturas y prácticas sociales que perpetúan la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, ¿verdad? Están las normas culturales y las tradiciones. ¿Por qué? Porque en muchas culturas el castigo físico es visto como una práctica aceptable y necesaria para la disciplina infantil. Entonces, en este enfoque está profundamente arraigado o están en sí, en sus tradiciones, que consideran la violencia como una herramienta legítima para moldear el comportamiento de los niños, ¿verdad? Entonces las prácticas de castigo físico están profundamente enraizadas y lo consideran esencial para la crianza y la disciplina efectiva, no afectiva, efectiva. Por otro lugar están las creencias religiosas, que es donde yo creo que parte todo, ya que algunas interpretaciones de textos religiosos apoyan el uso del castigo físico como una forma de enseñar y corregir a los niños, perpetuando así la aceptación de la violencia como un componente integral de la educación, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas comunidades religiosas, no voy a mencionar algunas, pero en las que crecimos la mayoría, promueven que la idea de, por ejemplo, no escatimar en la vara, porque es necesario para evitar indulgencias y la mala conducta infantil. De hecho, hay textos del libro sagrado más leído en el mundo que dicen que si un niño no te obedece, sobre todo en las leyes antiguas, si no te obedece, sácalo al pueblo, al patio, sácalo al pueblo y que lo apedreen todos hasta morir.
porque socialmente era la norma, ¿verdad? Que las personas murieran apedreadas, por ejemplo, era norma dentro, norma cultural, aceptadas por muchas religiones. De hecho, en la actualidad todavía existen formas muy violentas de corrección dentro de las mayorías de las creencias religiosas. Lo siguiente tiene que ver con los modelos de rol y de aprendizaje social, ¿verdad? Los niños que son criados en ambientes donde la violencia es comúnmente utilizada como forma de disciplina, van a internalizar estos comportamientos y los van a replicar en sus relaciones futuras, ¿verdad? Entonces, la teoría de aprendizaje social, ¿se acuerdan que la vimos hace ratito? Sugiere que los niños aprenden comportamientos violentos a través de la observación y de la imitación de modelos de roles en su entorno. Si yo crecí creyendo que la chancleta es una forma de corrección, cuando yo sea adulta es la única forma que voy a tener para resolver conflictos con mis hijos, porque finalmente todo esto se trata, eh, colegas, de las formas de resolución de conflictos. Dentro de la familia se van a presentar conflictos. ¿Cómo nosotros atendemos esos conflictos? Bueno, precisamente de la forma en cómo atendemos esos conflictos es cómo vamos a desarrollar nuestra interacción familiar. Y bueno, si aprendimos a resolver conflictos de manera violenta, así es como los vamos a resolver. Entonces, lo siguiente serían las normas legales y políticas, ¿verdad? En algunos países hay leyes y hay políticas que permiten o que no sancionan de manera adecuada el castigo corporal. Eso va a reforzar su aceptación social, ¿verdad? La falta de legislación contra el castigo corporal en algunos países refleja y refuerza esa aceptación cultural. Como les decía, en el caso de Venezuela tenemos una ley de protección de niños, niñas y adolescentes que castiga con penas muy severas lo que se llama trato cruel. Y ahí entran este tipo de castigos completamente normalizados. Ahora bien, que exista una ley, creo que también lo comentaba ayer, que exista una ley no quiere decir eh, que se ejecute en la totalidad, porque ahí entra lo que comentábamos de la denuncia y que lo vamos a reforzar más adelante. Los niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas y las más incapaces de poder denunciar. ¿Sí? Son las más incapaces a la hora de denunciar y ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos los medios de comunicación, ¿verdad? Porque los medios de comunicación pueden reforzar la normalización de la violencia al retratar ese castigo físico como una respuesta justificada y efectiva a la mala conducta infantil. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación van a jugar un papel crucial en la formación de actitudes y creencias y su representación de la violencia como forma legítima de disciplina puede perpetuar su aceptación. Yo voy a poner un ejemplo que vi justo hoy que me causó mucha tristeza y es que hay un famoso arquitecto mexicano, no voy a decir su nombre, pero bueno, todas y todos estamos muy enamorados de él ahorita. Creo que genera un contenido súper interesante, dinámico, atractivo dentro del mundo de la arquitectura, ¿verdad? De hecho, le llaman ahorita el novio de México. Y resulta ser que él hoy estaba, bueno, el video lo vi hoy, no sé cuándo lo publicó, donde habla de lo que él llama como una especie de castigo ejemplar que le dio su mamá cuando tenía, creo que 6 años, 8 años, no recuerdo, porque él hizo un hurto, se robó unas figuras que eran de un primo, creo que eran de un primo de él, y él se las robó y bueno, su mamá le dio una madriza, creo que fue la palabra que él utilizó, que creo que es una palabra muy mexicana, le dio una madriza, una golpiza, pues supongo, ¿no? Que bueno, le reinició los chakras. Y él estaba comentando que a él eso le parece correcto. Él considera que eso es correcto y que eso es lo correcto y que gracias a eso él hoy no es un delincuente, porque gracias a eso yo ni siquiera pude terminar de ver el video porque realmente me entristeció enormemente ver a alguien que tiene tanta relevancia eh, hacer. De hecho, inclusive cometió algunos errores ahí de percepción, de conceptualización, porque obviamente no es su tema, no es su fuerte, ¿no? Y entonces él está hablando como de la educación positivista, sin entender que el positivismo es toda una corriente
del pensamiento que, bueno, que tiene otras connotaciones y que ni siquiera se acerca a lo que él estaba tratando de explicar. Él está hablando de positivista como quien habla de algo positivo, ¿no? Hablando de la crianza respetuosa. Y bueno, nada, obviamente una persona que tiene tanto impacto dentro de la sociedad, al hacer un comentario de ese tipo, solamente está reforzando y normalizando a la violencia como una forma válida de corrección. Y entonces, bueno, imagínese que por cada niño que tome inocentemente un objeto que no le pertenece y que debe ser corregido, obviamente eso debe ser corregido, reciba una golpiza que quizás su mamá, o sea, me refiero a la madre de él, no fue tan violenta como pueda ser otra madre que no tenga capacidad de contención como la habrá tenido la mamá de él y que resulte en la muerte de un niño o una niña solo porque bueno, este personaje que es tan conocido y tan querido dijo que eso era correcto, que a los niños se les podía corregir a través de una madriza y entonces te encuentras con una mujer que no tiene capacidad de cortar con ese arrebato de ira o de violencia y termina matando al niño porque alguien le dijo que le parecía que eso, alguien que tiene tanto impacto dentro de la sociedad, dijo que esa era una forma correcta de crianza. Entonces, bueno, quería hacer esa alusión por allí porque me pareció un mensaje terrible el que se envió a través de ese video así a la sociedad en general, en especial a la sociedad mexicana, que es donde tiene más incidencia este, este arquitecto tan querido. Y bueno, ya ni siquiera México, porque yo creo que está sumamente internacionalizado. Yo creo que toda Latinoamérica debe haberse hecho eco de ese mensaje que él mandó. Lo siguiente tiene que ver en el siguiente cuadrito, pues ahí en la lámina pueden observar con lo que tiene que ver con los efectos de la normalización en la percepción y respuesta de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? En primer lugar está la desensibilización, ¿verdad? Porque la exposición constante a la violencia como método disciplinario puede llevar a esa desensibilización donde tanto los niños como los adultos van a percibir la violencia como la norma, pues como lo normal y aceptable en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces la desensibilización de la violencia puede llevar a que haya una menor empatía y una mayor tolerancia hacia el abuso, tanto en víctimas como en observadores. Lo siguiente sería de lo que les estaba hablando hace rato, un término que es conocido como indefensión aprendida, ¿verdad? Y es que los niños que son sometidos a castigos físicos repetidos pueden desarrollar esta indefensión aprendida creyendo que no pueden cambiar su situación y aceptando la violencia como inevitable, ¿verdad? Porque la indefensión aprendida es un estado en el que los individuos creen que no pueden controlar su entorno, lo que puede llevar a la pasividad y a la aceptación de la violencia. Cuando usted le dice a un niño que existe Santa Claus, el niño se lo cree. Cuando usted le dice a un niño que el ratón Pérez o el hada de los dientes le va a traer dinero porque se le cayó un diente, el niño se lo cree. Cuando usted le dice a un niño, como aquí en Venezuela, que va a venir el niño Jesús y le va a traer regalos el día 24 de diciembre, el niño se lo cree. Así que si usted le dice a un niño, mira, te va a llevar el loco, mira, te va a llevar el ropavejero, mira, te va a llevar el señor de la calle, te voy a botar, te voy a dejar aquí por esa pataleta que estás haciendo. El niño también se lo cree. Cualquier forma de violencia que usted ejerza sobre un niño o una niña, ese niño lo va a ver como la totalidad de la realidad y de una universalización, porque el niño no tiene capacidad para separar los entornos y él no va a decir, ah, no, bueno, es que en este momento mi mamá está enojada y por eso está diciendo esas palabras, pero no quiere decir que ella me vaya a votar realmente. Ella me lo está diciendo solamente porque está enojada y porque no tiene otra forma de descargar su ira y su enojo. No, lo que va a decir el niño o la niña
es mi mamá me va a votar. Y si se lo repite 15 o 20 veces, la misma mamá que le dijo que el niño Jesús existía y que le traía regalos y en realidad él cuando se paraba veía el regalo y el juguete allí, la misma mamá que le dice ya te voy a traer la comida, la misma mamá que le dice te voy a bañar, la misma mamá que le dice te voy a dar 4 nalgadas y se las da, esa misma mamá le dice te voy a votar y el niño cree como una verdad absoluta que esa mamá lo va a votar, o que va a venir el coco, o que le va a salir el diablo, o que se va a quemar en el infierno. Todo lo que una mamá le diga a un niño, el niño, una mamá, un cuidador, un padre, el niño lo va a creer como una verdad absoluta. Lo siguiente tiene que ver con, y bueno, y ya cuando el niño internaliza esa indefensión, cuando ya sabe que no tiene forma de escapar, cuando ya sabe que no hay forma de que escape de esa violencia, entonces ya la tendrá aprendida, ¿verdad? La tendrá internalizada y no creerá jamás que haya forma de escapar de allí. No se va a defender. Por lo tanto, no va a denunciar, por cierto. Lo siguiente es el impacto en el desarrollo psicológico y emocional, ¿verdad? Porque la normalización de la violencia puede tener efectos devastadores en el desarrollo psicológico y en el desarrollo emocional, este, en el desarrollo psicológico, emocional de los niños, incluyendo qué cosas, bueno, problemas de autoestima, de ansiedad, de depresión, comportamientos agresivos, ¿verdad? Repitiendo el patrón, porque los estudios han demostrado que los niños que experimentan castigo físico tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental y problemas conductuales a largo plazo. Lo siguiente sería la reproducción del ciclo de la violencia. Lo, al finalizar esta conferencia, es la última lámina, si no me equivoco, vamos a estar hablando del ciclo de la violencia. Luego les digo por qué lo dejé de última. Los niños, ¿verdad?, que son víctimas de violencia pueden internalizar estos comportamientos y los van a replicar en sus relaciones futuras, perpetuando ¿qué cosa? Un ciclo intergeneracional de la violencia, ¿verdad? Porque los niños que crecen en ambientes violentos tienen una mayor probabilidad, como ya lo he dicho en repetidas oportunidades, de convertirse en perpetradores de la violencia en su vida adulta. De hecho, cuando se estudian casos, por ejemplo, de gente que es asesina en serie, se encuentran con que los niveles de violencia que sufrieron esas personas en su infancia los convirtieron en los monstruos que se hicieron de adultos. Y por último están las barreras para la intervención y la denuncia. Aquí voy a hacer el apartado acerca de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Porque es que la percepción de que la violencia es una forma aceptable de corrección va a dificultar la intervención de profesionales y de autoridades, así como la denuncia de abuso por parte de víctimas y testigos, ¿verdad? Entonces, aquí entra el rol crucial de los maestros, de los trabajadores sociales o de cualquier otro profesional que pueda tener algún nivel ahí de detección y que pueda tener como un atisbo ahí de duda en intervenir en casos de castigo físico, porque debido a la aceptación cultural de estas prácticas, es decir, que pueda romper con este tipo de cultura y decir, bueno, aquí hay algo que voy a denunciar, pueda que tenga éxito en la denuncia o no, pueda que tenga éxito en la intervención o no, pero cada día debemos sumar más a la denuncia abierta y a la intervención abierta en este tipo de casos, porque los niños y las niñas, a partir de la indefensión aprendida y de las barreras para la intervención y la denuncia, un niño de 2 años que es víctima de violencia, bueno, es muy difícil que pueda denunciar, ¿verdad? Un niño de 3 a 5 años que sea víctima de violencia es muy difícil que pueda llegar a denunciar. Entonces, por eso somos nosotros los profesionales los que estamos llamados a hacer digamos, a levantar banderas ahí de defensa de niños, niñas y adolescentes. Voy a pasar a la siguiente lámina. ¿Para romper con qué? Para romper con este tema de la normalización de la violencia. Ahora vamos a estar hablando de las dinámicas de poder y de control que son esenciales para comprender cómo y por qué se mantiene la violencia intrafamiliar, especialmente contra niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder y el control son una herramienta reconocida, ¿verdad?
digamos, es una táctica que los abusadores usan para ejercer el control sobre sus víctimas, y que ese abuso cada día esté más afianzado, ¿verdad? Que esa víctima cada día sea más víctima y que el perpetrador pueda tener cada día más poder. Entonces, en primer lugar, el uso de la intimidación, ¿verdad? Porque los abusadores pueden utilizar amenazas, gestos intimidantes, destrucción de bienes para infundir miedo y mantener el control sobre los menores. Por ejemplo, un padre, un cuidador que rompe los juguetes favoritos de su hijo al frente de él para demostrar su poder y hacer que el niño obedezca sin cuestionar, ¿verdad? La estrategia, la intimidación siempre ha sido una estrategia efectiva para mantener el control porque infunde un miedo constante en la víctima. Imagínense, si la intimidación funciona con adultos, ¿cómo no funcionará con niños? Lo siguiente es el uso de la coerción y de las amenazas, ¿verdad? ¿Esto qué va a incluir? Amenazas de hacer daño físico, de abandonar al niño, de suicidio, de reportar a la víctima a las autoridades en diversas situaciones, etcétera. Un ejemplo que creo, ahorita les mencionaba, por ejemplo, cuando los papás o las mamás le dicen a los hijos en la calle que hacen una pataleta y les dicen, mira, si sigue haciendo esa pataleta te va a llevar el loco, te va a llevar el señor, te voy a dejar aquí botado, etcétera, ¿verdad? Pero hay otras formas, esto lo vemos mucho cuando hay abuso sexual, ya sea a la pareja o ya sea entre miembros de la familia, que suelen, disculpe, déjenme tomar agua, no, mejor café, que suelen amenazarse con hacerle daño a otro miembro de la familia o con, por ejemplo, pasa muchísimo ahorita cuando hay el tema de tomar muestras gráficas, fotos, videos de la sexualidad de una persona y amenazarlo con que se van a difundir, ¿verdad? La coerción y las amenazas siempre han sido también un método muy efectivo para mantener el control. Lo siguiente es el uso de la manipulación emocional, ¿verdad? Los abusadores suelen degradar y humillar, ¿verdad?, a la víctima para disminuir su autoestima y hacerlo sentir culpables por la violencia. Por ejemplo, eh, cuando el padre o la madre o el cuidador o la pareja le dice a la víctima, esto me pasa por tu culpa, tú me pones así, yo hago esto porque tú hiciste tal cosa. Pasa muchísimo cuando ejercemos la violencia sobre los hijos, que decimos, no, lo que pasa es que tú me sacas de mis casillas, lo que pasa es que tú me hiciste enojar, nadie nos hace enojar. Pero bueno, en ese tema no me voy a detener ahorita, sino cuando conversemos otra cosa que les voy a decir al final. Lo siguiente es el uso de la manipulación, bueno, el uso de la manipulación emocional, ya lo vimos. Lo siguiente sería el aislamiento, ¿verdad? Limitar el acceso de los amigos, de los familiares o de cualquier otro sistema de apoyo para que pueda aumentar, disculpen, para que pueda aumentar la dependencia hacia el abusador, ¿verdad? Que prohibirle a la víctima participar en actividades extracurriculares o visitar a sus amigos, manteniéndolo permanentemente aislado del mundo exterior. Porque el aislamiento es una clave, es una táctica que ha sido clave permanentemente porque le va a reducir a la víctima la capacidad de que reciba ayuda o de que reciba apoyo externo. Lo siguiente sería la minimización, la negación y la culpa, ¿verdad? Los abusadores van a minimizar la seriedad del abuso, van a negar que haya ocurrido, pasa en los casos de abuso sexual, ¿verdad? Pero también pasa en casi la mayoría de los abusos físicos, psicológicos, etcétera. El gaslighting, por ejemplo, es una forma de negación y bueno, culpar a la víctima por haberlo provocado, tal como les decía hace rato. Entonces, el abusador o el bully que dice, no, nada más estaba bromeando, ¿verdad? Después que dice un comentario hiriente, o bueno, si hubieras hecho la tarea, yo no te pego. Fue tu culpa porque no hiciste la tarea. O cualquiera de estas tácticas, porque es que la minimización y la negación
permiten a los abusadores evitar la responsabilidad propia y perpetuar así el ciclo de abuso. Otro tema aquí, otro elemento de la dinámica es el uso de los hijos o el uso de terceros, ¿verdad? Para poder controlar a la víctima. Si la víctima es una mujer o un hombre, pues amenazarlo con los hijos, te voy a quitar a tus hijos, no los vas a ver más nunca, te voy a quitar la custodia, o usar a los hijos como mensajeros, ¿verdad? O algún hermano para manipular, no sé. Si le cuentas a alguien lo que te estoy haciendo, no vas a ver más nunca a tu mamá o a tu papá, o no me vas a ver más nunca a mí, o no vas a ver más nunca a tu hermano. Si cuentas a alguien lo que te hice, se lo voy a hacer a tu hermano, se lo voy a hacer a tu mamá, ¿sí? Muchísimos casos de mujeres que le dicen al hombre, mira, si no haces lo que te digo, no vas a volver a ver más a los hijos. O hombres que amenazan a las mujeres con que si no haces lo que te digo, te voy a quitar a los hijos. Entonces, ese tema de utilizar al tercero, que es donde está más vulnerable la víctima, pues, porque es uno de los aspectos emocionalmente más que más nos afectan, ¿verdad? Y bueno, todo esto en función de perpetuar el ciclo. El abuso económico, poder controlar los recursos financieros de la víctima para impedir que pueda trabajar, que pueda tener acceso a recursos. Yo conocí un caso de cerca aquí en la fundación de una mujer que ejercía violencia intrafamiliar, bueno, violencia contra todos sus hijos, y hubo uno de los hijos que rompió con ese ciclo a la edad de 17 años. Bueno, lo rompió a medias, porque a los 17 años decidió estudiar una carrera diferente a la que su mamá le estaba obligando a estudiar, y bueno, ella le escondió todos sus documentos, le quemó toda la ropa, lo dejó con lo que tenía puesto, pero lo peor fue que le retuvo todos sus documentos de identidad, su cédula, sus notas certificadas, porque de hecho le decía las notas de lo que ustedes, de lo que en algunos países llaman secundaria, o de todo lo que es sí, la secundaria, la educación media, para pasar a la universidad. Le escondió todos sus documentos, calificaciones, sus títulos, porque ella decía que eso era de ella, porque eso lo había pagado ella. Como ella lo había pagado, entonces eso no era de él no tenía nada, 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 nada. Todo eso le pertenecía a ella, que lo había pagado. Y bueno, él tuvo que ir, y aquí en Venezuela hay una figura que es la emancipación. Supongo que en sus países habrá figuras parecidas, y es que tuvo que ir en este caso, a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, y pedir emanciparse para el poder conseguir un trabajo, recuperar sus calificaciones en el liceo, para poder empezar a estudiar una carrera universitaria. Eh, Ahí, cuando hablamos de abuso económico, vamos a estar encontrando con una forma de abuso que va a asegurar la dependencia permanente de la víctima con su perpetrador. Y por último, ¿verdad? Los privilegios de género, ¿verdad? Utilizar esos roles tradicionales de género para justificar el control y para justificar la dominación. Yo soy el padre de esta casa, yo soy el hombre de esta casa, y aquí se hace lo que yo diga y cuando yo lo diga. Y si no hacen lo que yo digo, bueno, patada y kung fu con ustedes. Porque, porque bueno, esa es una forma digamos, de una forma aceptada dentro de una sociedad específica, y que legitima y va a perpetuar esa violencia dentro de ese espacio donde está culturalmente aceptado ese control coercitivo. Pues el decirle a una niña, mira, yo te voy a caer a golpes porque tú te pusiste esa falda, ¿ves? Y tú eres una niña, y como te pusiste esa falda tan corta, tú mereces golpes de mi parte. O incluso a la pareja, ¿verdad? Tú te vestiste de esa forma, tú eres una mujer casada, tú no debes vestirte así. Golpe, golpe, golpe. Entonces, las dinámicas de poder y control dentro de las relaciones familiares son un factor central en la perpetuación de la violencia intrafamiliar contra niños, contra niñas, contra adolescentes, contra cualquier miembro de la familia, y no solo van a dañar físicamente a la víctima, sino que también van a afectar profundamente su desarrollo emocional, su desarrollo psicológico, y van a crear un ciclo de violencia que puede continuar, bueno, a lo largo de cualquier cantidad de generaciones. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos
reconocer y abordar estas dinámicas para proteger a los más vulnerables y así romper, bueno, ese ciclo, ¿verdad? Ese ciclo del que estamos hablando. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá. Estadísticas latinoamericanas. En primer lugar, la prevalencia de la violencia intrafamiliar. Bueno, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que la violencia intrafamiliar es un problema significativo en América Latina y que afecta, bueno, a millones de personas, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y se manifiesta de diversas formas. Entonces, en el caso de América Latina, la prevalencia es sumamente alta. Y según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, no la OMS, sino la OPS, en conjunto con la OMS, aproximadamente una de cada tres mujeres de la región han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Entonces, estamos hablando ya de una epidemia, ¿verdad? Lo siguiente de lo que podríamos mencionar de importancia, ese es mi perro, disculpen, parece que llegó alguien, es el incremento de la pandemia de COVID-19. La pandemia por COVID-19, como ya sabemos, exacerbó la violencia intrafamiliar en América Latina al estar confinados, ¿verdad? Y al haber restricciones de movimiento, hizo que las víctimas y sus agresores estuvieran juntos por mucho más tiempo, además de que hubo más tensiones económicas, muchas más tensiones sociales, y eso hubo, o gracias a eso hubo un incremento de las incidencias de la violencia. Tuvo un impacto muy significativo el tema de la pandemia por COVID dentro del aumento de casos de violencia intrafamiliar. Y por último, pero no menos importante, el tema de la violencia infantil, la violencia contra niños, niñas y adolescentes, es un prevalente porque según la UNICEF, aproximadamente 6 de cada 10 niños, ya lo veíamos hace rato, ¿verdad? El 60 y tanto por ciento de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe son víctimas de algún tipo de violencia en el hogar. Y es importante aquí que sepamos que la UNICEF considera a la violencia contra niños o a la violencia contra la infancia como una grave violación a los derechos humanos y es un obstáculo para el desarrollo sostenible en América Latina. Y es que definitivamente la violencia contra niños, niñas y adolescentes es la raíz de todos los males. Siguiente lámina, aquí tenemos una comparativa. Estos son los 5 países con las tasas más altas de violencia en América Latina, iniciando o en primer lugar con México, ¿verdad? Que dice que el 66%, el 66,1% de las mujeres han reportado, mujeres mayores de 15 años, han reportado al menos una vez o han experimentado, perdón, al menos una vez un incidente de violencia intrafamiliar. En el caso de Brasil, tiene una de las tasas más altas de femicidio, ¿verdad? Y aproximadamente en 2020 fueron asesinadas a una tasa de 1,1 por cada 100.000 mujeres. Fueron 1.206 mujeres asesinadas. En el caso de Colombia, la encuesta nacional de demografía y salud dice que el 27% de las mujeres entre 15 y 49 años han sufrido violencia física alguna vez en la vida. En el caso de Perú, según la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES, el 64,6% de las mujeres peruanas han experimentado alguna forma de violencia por parte de su pareja. Y en Argentina, el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio de Femicidios de Argentina, Adriana Maricel Zambrano informó que hay una tasa de 1,3 por cada 100.000 mujeres, una tasa bastante alta. Entonces, cuando hablamos de la violencia intrafamiliar en América Latina, estamos hablando de un problema persistente, un problema complejo que afecta a una gran parte de la población, especialmente mujeres y niños, y estas estadísticas muestran una prevalencia alarmante y revelan
bueno, diferencias que son significativas entre países, ¿verdad? Aunque todos enfrentamos desafíos críticos en la prevención y en la respuesta a este tipo de violencia. Entonces, la recopilación de datos precisos, la implementación de políticas efectivas van a ser esenciales para que podamos abordar esta crisis de manera integral y que podamos proteger a las víctimas, que nosotros como profesionales estemos al tanto permanentemente de esta situación, de cómo se mueve esta situación y de cómo está en nuestros países, ¿sí? De cuáles son nuestras estadísticas, para que sepamos culturalmente de qué estamos hablando. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, creo que con esto, para ver si con esto llegamos al final de esta primera jornada, ¿verdad? Sé que es mucha información y todavía nos queda mucho por investigar. Con lo que quería cerrar es con el ciclo de la violencia. No lo quise poner al principio, que normalmente se coloca al principio en esta conferencia, lo quise dejar al final de esta primera jornada porque es importante que nosotros entendamos cómo funciona. ¿Verdad? ¿Cómo funciona la violencia? Entonces, este concepto que les traigo aquí del ciclo de la violencia fue desarrollado por una psicóloga que se llama Lenore Walker en el año 79, en 1979, ¿verdad? Y va a ser fundamental para que nosotros podamos entender cómo se desarrolla y cómo se perpetúa la violencia intrafamiliar. Este ciclo describe un patrón que es repetitivo de comportamiento abusivo y que puede ocurrir, tal como lo dice la OMS, en relaciones íntimas que pueden ser incluidas las familiares y que ayuda a explicar por qué las víctimas a menudo tienen dificultades para salir de las relaciones violentas, ¿verdad? Entonces, vamos a detallar cada una de las fases de este ciclo de la violencia. La primera fase es la fase de la acumulación de tensión, ¿verdad? Durante esta fase, la tensión comienza a acumularse en la relación y los abusadores pueden empezar a mostrar comportamientos irritables y agresivos y la víctima puede sentir, entre comillas, que está caminando sobre cáscaras de huevo, ¿verdad? O sea, es decir, que está tratando como de evitar cualquier desencadenante que pueda provocar la ira de ese abusador, ¿verdad? Está marcada por un aumento gradual de la agresión y de la irritabilidad, sobre todo del agresor, ¿verdad? Y que si no se controla puede conducir a una explosión de violencia, que sería la siguiente fase. ¿Qué ocurre durante esta fase de acumulación de tensión con el abusador? Bueno, que va a estar quejándose constantemente, que va a tener críticas permanentes, que va a ser gruñido, ese tipo de sonidos que pueden indicar que está molesto y obviamente va a haber mucha demostración de frustración, ¿verdad? Y luego, en el caso de la víctima, bueno, puede tratar de calmar al abusador, puede ceder a sus demandas, puede intentar evitar los conflictos, porque está también en tensión. Quiero recordarles la teoría de la tensión que vimos al principio, donde, bueno, el desencadenante de esa tensión cuando no hay otras herramientas es la violencia. Luego tenemos la fase de explosión o el episodio de violencia, ¿verdad? Que en esta fase esa acumulación de tensión se va a descargar a través de un acto de violencia aguda y puede ser física, puede ser emocional, puede ser sexual, puede ser psicológica y es el momento más peligroso para la víctima. ¿Por qué? Porque el abusador pierde, ¿qué cosa? El control de su comportamiento. Lo que vamos a encontrar durante la fase de la explosión es la pérdida total de control por parte del abusador. En esta fase de explosión, que es el clímax del ciclo de la violencia, y es donde el abuso se manifiesta de manera más severa y peligrosa, ¿verdad? ¿Cómo se comporta el abusador? Bueno, puede incluir golpizas, gritos, amenazas directas de muerte o daño y otras formas de agresión intensa.
y la víctima puede intentar defenderse, puede intentar huir o puede quedar paralizada del miedo. Y por último tenemos la fase de la luna de miel, ¿verdad? Que es que después del episodio de violencia, el abusador puede entrar en un periodo de remordimiento y de aparente calma. Se le conoce como la fase de la luna de miel y durante esta fase el abusador se disculpa, puede prometer que va a cambiar, ¿verdad? También se le conoce como la etapa de las flores porque es cuando llevan flores a la víctima y bueno, yo no me voy a, yo no sé por qué lo hice, yo no soy así, perdóname, es que salí de mis cabales, es que tú también mira cómo te pones y bueno, crea como una falsa ilusión ahí de cambio y una esperanza que puede fortalecer ese vínculo, ¿verdad?, emocional entre la víctima y el abusador y va a dificultar enormemente la salida de la relación. ¿Qué ocurre con el ciclo de la violencia? Que no se rompe a menos que se rompa. Es decir, a menos que haya una intervención, sino que se repite. ¿Y qué pasa? Que va en una cosa que en la teoría de la resolución de conflictos o en la teoría de los conflictos se llama escalada. Y es que cada día es peor, ¿verdad? En primer lugar, esa primera explosión, por ejemplo, puede ser una mala palabra, un grito, un gesto feo, una mala mirada y puede terminar incluso con la muerte de la víctima. Entonces es por eso, ¿verdad?, que nosotros entendamos que con el tiempo la fase de la luna de miel siempre se va a desvanecer y las tensiones se van a volver a acumular nuevamente, reiniciando ese ciclo de la violencia y cada ciclo puede variar en intensidad, en duración, etcétera. Pero el patrón general tiende a repetirse si no se interviene, si no se rompe con ese ciclo. Entonces, sin intervención, ese ciclo de la violencia puede perpetuarse y tiende a perpetuarse y a menudo se intensifica con el tiempo. Y con esto voy a prender la cámara, voy a dejar de compartir, ya, primero vamos a encender la cámara. Muy bien, vamos a dejar de compartir pantalla, stop share y vamos a vernos aquí a los ojos. Es importante que nosotros entendamos en principio, y por eso esta jornada un poco larga, que nosotros entendamos en principio el fenómeno de la violencia, que nosotros podamos estar claros acerca de dónde viene, ¿verdad? Y haciendo recapitulación de todo lo que hemos hablado hoy, el fenómeno de la violencia es un fenómeno cultural, es aprendido, ¿verdad? Y se puede heredar como una herencia cultural, es decir, se puede transferir de generación en generación. Dentro de la familia, las principales víctimas son las mujeres, o si lo ponemos en escala, en primer lugar los niños, niñas y adolescentes, luego tenemos a las mujeres, luego los adultos mayores y luego cualquier otro miembro de la familia que pueda estar siendo víctima de esa violencia. Que la violencia intrafamiliar ocurre entre miembros de una familia, entendiendo la familia como aquellas personas que tienen un nexo de intimidad, según lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay un nivel de intimidad allí, lo que los hace familia y eso los hace vulnerables, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un proceso de violencia intrafamiliar. Importante también es que sepamos que muchas veces las víctimas están en total indefensión y que esa indefensión se puede volver patológica, se puede volver crónica y no lograr salir de allí, porque dentro del ciclo de la violencia, que es con lo que cerramos, existen ciertos elementos que le van a impedir a la víctima poder denunciar, poder romper el mismo ciclo. Y bueno, con eso quiero cerrar la jornada del día de hoy. Mañana tenemos clase otra vez, mañana nos vemos por aquí otra vez, no se me vaya a perder. Esté atento, como le dije, active la campanita, esté atento al grupo de WhatsApp. Si me preguntan por la certificación, tranquilos que por allí en el grupo les van a compartir los datos. Aparte de la certificación, yo les quiero dar un regalo a las personas que se certifiquen. Se lo voy a ofrecer al equipo académico y es que yo creo que no puede haber un curso de violencia intrafamiliar sin un curso de resolución de conflictos familiares. Es un curso que nosotros ya tenemos por allí y que bueno, que creo que sería importante que lo pudiésemos compartir. Entonces va a ser un regalo de mi parte el curso de resolución de conflictos familiares
para que lo sepa por allí, los que se certifiquen, aparte de la certificación en el diplomado de violencia intrafamiliar, van a tener el regalo de resolución de conflictos familiares. Entonces, bueno, con este mensaje y con este regalo llego el día de hoy. Nos vemos mañana en la segunda jornada de este diplomado. Recuerde que por allí va a tener la tarea, ¿no? En un ratito le van a compartir la tarea en el grupo de WhatsApp, así que no deje de realizar la tarea, que es bien importante para los que se van a certificar. Y bueno, nada, les mando un abrazo, un beso. Gracias por estar aquí, gracias por los comentarios y bueno, como sabe, comparte este video con toda la gente que lo considere puede ser o que considere puede ser de provecho para ellos. Saludos, saludos, saludos. Que tengan una muy feliz noche. Espero que haya tomado nota. Nota, nota, nota por ahí. Chao, chao.